Tal como ustedes saben, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y como presidente electo por los venezolanos, he considerado que mi responsabilidad en una fecha como esta es contribuir con la denuncia de la grave situación que en tal sentido vive actualmente en nuestro país. Quien realmente podrá transmitirles a ustedes la gravedad de las violaciones masivas de derechos humanos que se cometen en Venezuela y que se vienen cometiendo desde hace muchos años, no soy yo, sino las víctimas y sus familiares, varios de los cuales están hoy aquí presentes con nosotros. Por eso quiero comenzar por agradecer la valiente y extraordinaria labor que vienen realizando las diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos en Venezuela, tanto venezolanas como internacionales. Me refiero a organizaciones como el Foro Penal, World Jurist Association, Provea, el Instituto CASLA, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Misión de Verificación de los Hechos de las Naciones Unidas, entre otras tantas organizaciones. Gracias a sus esfuerzos, no solo podemos conocer mejor la grave situación que sufren los venezolanos en manos de un régimen criminal, sino que también, y sobre todo, es posible brindar un mayor apoyo a las víctimas en medio de la tragedia a la que se ven sometidas. Por mi parte, me limitaré a señalar algunos datos generales que considero de gran importancia para comprender el estado actual de esta grave crisis que sufre nuestro país. Según cifras que recogen los organismos antes señalados, en Venezuela han pasado por la cárcel durante la última década y por razones políticas más de 17,000 personas. Los ciclos de protestas de los años 2014 y 2017, así como el periodo posterior a las elecciones del pasado 28 de julio, son los momentos en los que más han repuntado estas detenciones arbitrarias, las cuales a menudo se consuman mediante desapariciones forzosas. Mientras que en junio de este año el número de presos políticos rondaba en los 300, en este momento se encuentran detenidos más de 1,900. De ellos, 42 son adolescentes y 245 son mujeres. También se encuentran entre ellos ancianos y personas discapacitadas. Habitualmente a los detenidos se les viola su derecho al debido proceso. Muchos pasan años en la cárcel sin ser juzgados. Los que son liberados suelen quedar sometidos a un régimen de presentación periódica, semanal, quincenal o mensual. Las condiciones de reclusión suelen ser extremadamente graves. La mayoría de los presos políticos son objetos de tratos inhumanos, crueles y degradantes, y muchos son objetos de diversas formas de tortura. Los maltratos van desde la falta de luz solar y un deficiente suministro de agua potable y alimentos, hasta la violencia física y psicológica, aplicada de las formas más aberrantes y peligrosas. Durante los últimos meses se han dado casos de reclusos que fallecieron al no brindárseles la debida atención médica. Otros experimentan pensamientos suicidas de forma recurrente. Los familiares de las víctimas también experimentan situaciones atroces. El entorno familiar de muchos perseguidos políticos es hostigado de diversos modos, entre los cuales se encuentra el encarcelamiento indefinido. Otros
sufren vejaciones al intentar visitar a sus familiares presos. La práctica generalizada y sistemática de algunas de estas agresiones permiten hablar de la comisión de crímenes de lesa humanidad. De ahí la investigación abierta en la Corte Penal Internacional, la cual sigue su curso tras haber desestimado el pasado mes de marzo los recursos presentados por el gobierno actual. Evidentemente, un gobierno que incurre en este tipo de violaciones y crímenes no es ni democrático ni popular. Por eso los venezolanos han decidido movilizarse masivamente para sustituirlo, expresando su voluntad soberana a través de las elecciones del pasado 28 de julio. El resultado de dichas elecciones constituye un mandato que debe ser acatado. Hoy falta exactamente un mes para el 10 de enero, la fecha que estipula la Constitución para que el presidente electo asuma sus funciones. Sabemos que de momento, entre quienes aún controlan el Estado venezolano, no existe ninguna disposición de acatar la voluntad ciudadana expresada en las pasadas elecciones presidenciales. Sin embargo, eso es lo habitual en los gobiernos de facto, y por eso también es habitual que estos terminen abandonando el poder a través de situaciones relativamente inesperadas o poco convencionales. Nuestra mano sigue siempre tendida, dispuesta a facilitar una transición ordenada y concertada. Pero eso no nos hace perder de vista la necesidad de seguir ejerciendo la máxima presión democrática y diplomática para concretar el cambio que los venezolanos ya decretaron. Ese es el reto de la liberación que encarna nuestro país, desarrollar una fuerza ciudadana que hace falta para concretar el cambio democratizador que los venezolanos decretaron mediante su mandato soberano el pasado 28 de julio. Y para ello requerimos el máximo apoyo de las democracias del mundo. Venezuela entera clama por libertad, justicia y democracia. Así lo exigen las víctimas directas de la represión. Así lo demanda el más elemental sentido de humanidad. Ese es nuestro propósito y hacia allí seguiremos orientando todos nuestros esfuerzos. Más temprano que tarde, nuestro país verá concretarse el cambio que tanto anhela. Muchas gracias.